Perina por el Mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Bien, seguimos aquí en Perina por el Mundo. Les recuerdo que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail.com. Esperemos que Rogelio, después de un largo paréntesis motivado por la campaña Entre Ríos y una semanita de vacaciones que se tomó ahora, esté el miércoles que viene. Nuestros Twitter son @EmilioPerina y @FrigerioRogelio. También les cuento que estas entrevistas las pueden ver en internet. Hemos incorporado, si entran en YouTube, ponen Perina por el Mundo, ahí van a encontrar las charlas de las últimas semanas con Alejandro Katz, Luis Palma-Canet, Mariano Causino, Tomás Bulat, Hugo Aime, Julio Bárbaro, el embajador Atilio Molteni, Daniel Mushnik, en fin. Y en esta charla que estábamos teniendo muy interesante sobre la marcha de la economía, y yo tengo un par de preguntas más de economía para hacerle a Luciano Laspina. Se acaba de incorporar Marcos Novaro. Marcos Novaro es sociólogo, escritor, historiador, de los buenos que hay en el mercado. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? ¿Mucho trabajo? Sí, un poco. Unas semanas agitadas hemos tenido. Supongo que va a seguir así. Me gustaría, bueno, antes de volver a la economía y ir pimponeando, si les parece bien a los dos, entre los temas económicos y las consecuencias políticas. Pero hay un tema que a mí me viene inquietando, Marcos, porque todos hablamos de la transición. Tenemos, al gobierno no le gusta la palabra, Cristina se irrita, parece, cuando escucha la palabra transición, pero así es como se llama al fin de un gobierno y lo que va a ser el comienzo de otro que no sabemos cuál es. Y yo tengo la sensación que para esta etapa que tiene ciertas complejidades de la economía, hablamos de la caída de las reservas, hablamos de la caída, en realidad la caída de las reservas no tocamos, lo vamos a tocar ahora, pero sí hablamos del enorme déficit fiscal, de los problemas de competitividad que tiene la economía argentina, y me parece que después del resultado electoral, lo que la sociedad espera y lo que la política necesita es mucho diálogo. La pregunta es, Marcos, ¿las cualidades personales de Cristina Fernández de Kirchner no son casi todas las contrarias? Digo, sus virtudes y sus defectos son casi lo contrario que el momento histórico requiere, porque ella nunca hizo construcción política, eso lo hacía Néstor, ¿no? No, y tampoco practicó mucho el diálogo y la negociación con actores autónomos, digamos, ¿no? Claro, está acostumbrado a ordenar y que se la obedezca. Ha ido aprendiendo el oficio de gobernar, digamos, en una evolución cada vez más hacia el aislamiento, la toma unidireccional de decisiones y la emisión de discursos que no tienen nunca ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, por ese lado es difícil imaginar que vayan a volver a las funciones con un ánimo muy distinto del que ya le conocemos. Esa es la primera afirmación que se puede hacer. La otra es, bueno, el kirchnerismo siempre practicó esta idea de competir electoralmente hacia el centro y después gobernar hacia el extremo, digamos, ¿no? O sea, hace la campaña con Scioli y escondiendo a Moreno, a Bonafini y demás, y después gobierna con Moreno, con Bonafini, digamos. Lo hizo. Seduce al campo en el 2007 y después le presenta la 125, digamos, ¿no? Es decir, casi ninguno de sus grandes gestas de gobierno figuran en sus plataformas políticas. Y ni la ley de medios, nada, campaña, ni la expropiación de las AFJP, ni la reforma de la justicia, ni la reforma de la justicia, ni Aerolíneas Argentinas. No, entonces es difícil imaginar que vaya a corregirse ahora, digamos, ¿no? Tal vez piensa, bueno, esto nos dio resultado siempre, ¿por qué no vamos a volver a hacerlo? Que ese es un vicio de todos los políticos, ¿no? Exactamente, competimos con Scioli y una campaña lavada con Insaurralde y más o menos salvamos las papas, ahora gobernemos como sabemos hacerlo, que es siempre hacia el extremo, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso no permite ser muy optimista. Ahora, por otro lado, el contexto ha cambiado mucho, digamos, ¿no? O sea, la elección abre un proceso de transición en el sentido de que ya no hay un oficialismo alineado, hay un oficialismo muy plural, donde hay mucho equilibrio entre distintos actores, porque los gobernadores ya dieron la señal de que van a funcionar como una mesa con una voz propia, ¿no? Lo hicieron en San Juan inmediatamente después de la elección,
y me parece que van a seguir dando esa señal de autonomía que les permite negociar con todos. Seguramente no se van a hacer masistas, ya tampoco son muy ciolistas, digamos. No, bueno, siempre fue un problema para el gobernador de la provincia de Buenos Aires coordinar la Liga de Gobernadores. Nunca lo logró hacer cuando parecía que podía hacerlo, que fue entre las PASO y las legislativas. Pero nunca lo logró en la historia argentina, claro, digamos. ¿no? Siempre los gobernadores interior lo ven con rechazo, el gobernador de la provincia. Sí, claro, en el pasado, digamos, Claro, tampoco, ¿no? por eso. Porque, bueno, Duhalde tampoco lo Tampoco- pudo hacer. Entonces, sí, realmente yo no creo que la estrategia oficial vaya a encontrar mucho eco. Si la estrategia oficial es, efectivamente, digamos, confirma esta tendencia de gobernar más bien en dirección a polarizar y mantener los conflictos abiertos y demás, bueno, me parece que el peronismo puede tomar distancia creciente, o por lo menos va a exigir pagos crecientes para no tomar esa distancia, digamos, ¿no? Que es algo que efectivamente puede hacer en el Congreso y también a nivel territorial, digamos, ¿no? La práctica, digamos, de la extorsión para no aislar a un gobierno ya la conocimos a fines de los 90, ¿no? Cuando Menem le tuvo que entregar a los gobernadores cada vez más recursos para que no se fueran con Duhalde. Bueno, una de las cosas que sucedió a fines de los 90 y que mucha gente ha dicho que fue un plan maquiavélico de Menem, en realidad fue una imposición de los gobernadores. El calendario electoral. Fueron los gobernadores los que quisieron adelantar su suerte y no compartir la suerte de Duhalde. O la Fue de liquidación la de YPF, Sota el que ¿no? pidió, claro, la liquidación de YPF. La liquidación el de que todas las pidió acciones de la YPF, que fue claro, un negocio claro. nefasto para Bueno, el país, pero ¿no? ahora hay algunas declaraciones que, si no estuviéramos en un periodo de transición, yo no creo que Miguel Ángel Pichetto hubiera dicho el gobierno debe escuchar al PJ y a los dirigentes que ganaron la elección. Esa es una declaración. La otra declaración de Pichetto es: llega una etapa en la que vamos a tener que construir diálogos para hacer acuerdos y poder avanzar en los temas de mayor urgencia, conversar con el Poder Ejecutivo. Ahora, esto es lo que yo te decía, nunca pasó con Cristina. Sí con Néstor, no con Cristina. Bueno, a ver, sí, Néstor mirado a la distancia parece un moderado, no lo era. Digamos. No lo era, Convengamos en que Néstor fue pero también. sentaba gente a conversar con él. Cristina Claro. no sienta gente a No, conversar. no, tenía más el oficio de la negociación Exactamente. en bambalinas, digamos, y eso le permitía también controlar hasta dónde la polarización era un buen negocio o no, digamos, ¿no? Cuando el conflicto podía volverse algo perjudicial. De todos modos, en ocasiones también fallaba en esos cálculos, por ejemplo, en la crisis del campo, ¿no? Y por ejemplo, también, en alguna medida, en el conflicto con Clarín, digamos, ¿no? que le terminó saliendo muy caro a su gobierno, al gobierno de su mujer. Digamos, yo creo que de todos modos, la transición consiste en eso, en un escenario de relativos equilibrios. No quiere decir eso que Cristina Kirchner no tenga el ejercicio de sus funciones hasta el último momento de su mandato. Acá lo quiero introducir a Luciano porque ese escenario de relativos equilibrios se da en un momento que, por lo que vimos en el bloque anterior y por lo que todavía acá tengo más recortes de diarios y cuestiones a preguntarte, Luciano, la economía para piloto automático no está. No es que estamos de fiesta, la fiesta se terminó. No, la fiesta se terminó, la economía hoy se debate, digamos, el debate entre los economistas, si el gobierno llega o no llega con esta dinámica. Cuando digo llega o no llega, es si llega sin evitar Si las reservas le alcanzan. si las reservas le alcanzan para llegar, y si el gobierno va a apostar a entregar, a gastarse todo el stock de reservas que acumuló durante la última década y entregar el próximo gobierno. Y que además esta idea, que eso es un tema para discutir después con Marcos y con la política, esta idea de si las reservas son del gobierno, las reservas son de la gente. ¿Qué es esto? Que cada uno las rifa como quiere. Bueno, ¿no? es un debate un tanto filosófico, dado que la necesidad de Así que gastar esa lo mío es reserva muy institucional, decís. para evitar una maxi devaluación que sería totalmente, inestable social y políticamente. Y yo creo que va a depender mucho también de lo que pase en el tablero político. Mi interpretación es que Cristina, las medidas que va a tomar Cristina van a depender mucho de lo que va a ser el horizonte político. Ahí déjame hacer una pequeña distinción. Dale, Si por Cristina supuesto. tuviese un candidato competitivo del riñón del kirchnerismo, con aspiraciones al 2015, que ciertamente no es Daniel Scioli, no lo veo ni a Uribarri ni Capitanil con No. el potencial, eso Marco puede contarnos un poquito más, pero Por ahí de prueban con el aspirar- regente máximo. menos aún en ese caso, si tuviese entonces ahí los incentivos para hacer medidas correctivas que permitan llegar a la economía razonablemente bien y colaborar en una transición a una próxima administración sería mayor. Ahora, si lo que ves que lo que viene por delante es un cambio de signo político, incluyendo dentro de eso al peronismo antikirchnerista o Nobel antikirchnerista, como puede ser el masismo, los incentivos son más perversos, son a aguantar
el relato, el modelo no hacer ninguna corrección y entregarle la llave del ajuste a la próxima administración. Y en esa pulseada me parece que se define la economía y la política de los próximos años, y por eso yo, como te decía... Coincido con vos, lo que creo es que ese plan tanto maquiavélico no es más que una fantasía, ¿no? La gente no domina las bombas de tiempo ni las crisis con ese nivel de precisión que le aseguren que la granada no le estalla en la mano, ¿no? No, ahora, lo que sí, perdón, sí. Y con esto cierro, si vos te fijas, todas las medidas que ha tomado el gobierno hasta hoy en materia cambiaria, la de ayer, la de los importadores, por ejemplo, o incluso los sondeos con el CIA del Club de París, son básicamente no a resolver el problema de fondo, que es la brecha cambiaria, la caída de reservas, la pérdida de competitividad de las economías regionales, la caída de reservas, la caída de exportaciones, sino a un poco inflar, darle un poquito más de combustible a este avión que tiene una pérdida, digamos, claro, y eso darle un poquito, pero no corregir la pinchadura, sino tratar de reabastecer como se pueda para poder llegar al aeropuerto del 2015. Yo recién me parece que es efectivamente cierto, digamos, ¿no? El incentivo está puesto en patear para adelante todos los problemas, digamos, eso es claro. Ahora, tal vez parte de las discusiones que uno ve en el gabinete hoy en día, digamos, tengan que ver con lo siguiente, supongamos que la preferencia sea un candidato propio, digamos, ¿no? Cristina Kirchner apoyando a Capitanich Urribarri y tratando de levantarlo en las encuestas, digamos, ¿no? Seguramente esa es una apuesta que se va a intentar, por lo menos, digamos, ¿no? Ahora, es probable que no levante, ¿no? Sí, y mientras tanto que Scioli tal vez empiece a perder más y más. Ahora, ¿al gobierno le conviene debilitarlo tanto a Scioli? Eso no va a llevar a una polarización con Massa, donde finalmente Massa es el que más cosecha, porque todos los sciolistas decepcionados se van con él, digamos, ¿no? No creo que migren a Urribarri o Capitanich, no solamente por una cuestión, digamos, de ideas políticas, sino principalmente porque para perder, mejor sigamos perdiendo con Scioli, digamos, ¿no? O sea que me parece que la estrategia del gobierno puede ser un poco ambigua, puede ser, bueno, tratemos de levantar Urribarri y Capitanich, pero mientras tanto no lo hundamos del todo a Scioli, porque tal vez sea una carta de última instancia que nos permite, si no ganar, por lo menos mantener la incertidumbre respecto de quién gana hasta el final, y además de última nos garantiza cierta impunidad y conservar una cuota de poder, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que divide el gabinete hoy. Están los que claramente la suerte de Scioli no les importa, digamos, y como creen que la polarización les sirve, van a apostar siempre a lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, acorralemos al peronismo bonaerense, pongámoslos a pan y agua a Scioli y a los demás gobernadores, y a los que no vengan con nosotros los hundimos. Y la sociedad finalmente nos va a dar la razón, porque lo hizo en 2011, lo hizo en 2007, etcétera, etcétera. Y están los que me parece que no siguen esta tesitura y ven como posibilidad mantener el salvavidas de última instancia de Scioli. Tenemos que ir a una pausa, seguimos después conversando con Marcos Novaro y Luciano Laspina, esta noche aquí en Radio El Mundo. Solo quiero decirte, Marcos, que te falta una cosa que es la que termina definiendo todo, que cada uno empieza a pensar dónde voy a estar yo, individualmente, en el 2015, y empieza a pensar más en la salvación de su propio futuro que en la salvación del gobierno y por supuesto la de la patria, olvídate, ¿no?